Amados alumnos, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Me ha tocado presentarles el tema de distocias del canal pelvigenital. Vamos a hablar de distocias óseas, de partes blandas. Vamos a comenzar con las distocias óseas. Entonces tenemos que hacer un repaso de la anatomía, ¿no? Ustedes han hecho al principio del curso es el estudio de la pelvis, ¿no? Les han enseñado cómo es el examen pélvico. En sí, nosotros como médicos tenemos que tener una expertise, porque en todos los consultorios, cuando las obstetrices controlan a las gestantes, para que la paciente pueda pasar a parto vaginal, va a pedir la obstetriz que tenga evaluación por el especialista. Va a decir que el médico le evalúe la pelvis a ver si puede tener parto vaginal. Entonces va a ser lo mismo cuando ustedes hagan su serum. Tal vez la obstetriz, también a veces obstetriz serumista, jovencita, y tal vez va a decir, para que pueda hacer parto vaginal, señora, que te examine el médico, y la va a pasar con ustedes. Y ustedes van a tener que examinar a esa paciente para ver si tiene pelvis ginecoide o si es una pelvis estrecha. Tendrían la última palabra, ¿no? Los médicos. Entonces tenemos que conocer, cuando ustedes hagan su internado, traten de examinar a las pacientes, ¿no? En emergencia, hacerle tacto, para que terminen de aprender bien cómo verdaderamente es el examen de una pelvis. No creo que todos hayan tenido la oportunidad de hacer tactos vaginales. Entonces eso más lo van a ver en emergencia, y dense cuenta bien cómo se debe evaluar una pelvis. Yo el otro día estaba de guardia en la clínica San Juan de Dios, y una obstetriz que estaba de turno me dice, la paciente está con 8 centímetros, ya para parto. Entonces dije, ya súbela pues para la sala de dilatación. Y yo termino mi consulta, voy corriendo, y cuando la examino estaba con 1 centímetro. Entonces digo, oye, no dije que estaba con 8 centímetros, pero sí tenía buenas contracciones. Entonces, sí, pues no, entonces hay que tener práctica. Hay que tener práctica. A veces la cabeza del bebito está bien metida en la pelvis, está en -1, en 0, y la cabecita se siente, y uno puede pensar que está hasta completa. Dice, está completa, la dilatación completa. Pero si examinas con detenimiento, puedes ver que tu dedito va a un costadito y recién está dehiscente un dedo. Y solo la cabeza es la que abombaba y parecía que estaba completa. Entonces eso, se necesita educar a nuestros dedos para examinar mejor. Entonces acá tenemos una imagen de la pelvis ósea. Entonces tendríamos el hueso del sacro, ¿no? Que es excavado. Por delante tenemos al pubis y a los lados laterales vamos a tener a las espinas isquiáticas. Entonces esos serían nuestros reparos anatómicos, ¿no? A nivel del sacro vamos a tener el promontorio sacro, y del promontorio sacro vamos a tener 3 medidas. El conjugado diagonal, que es el conjugado que vamos a evaluar en emergencia, en consultorio. Cuando hacemos el tacto con los deditos rectos, vamos a evaluar el conjugado diagonal. Este conjugado diagonal va a ser diferente al conjugado obstétrico, y la diferencia va a ser que el conjugado obstétrico va a tener 1.5 centímetros menos que el conjugado diagonal. Entonces, si el conjugado diagonal es de 12 centímetros, el conjugado obstétrico será de 10.5 y la pelvis será una pelvis ginecoide, ¿no? Si el conjugado diagonal es menos de 12 centímetros, de repente solamente es 11 centímetros el conjugado diagonal, que es el que vamos a poder evaluar nosotros, quiere decir que el conjugado obstétrico será de repente de 11, si fuera de 11 menos 1.5 sería 9.5, ¿no? Entonces tal vez sería una pelvis estrecha, porque vamos a restar 1.5 centímetros a ese examen. Entonces siempre acordarse de eso, ¿no? El conjugado diagonal es mayor al conjugado obstétrico en 1.5 centímetros. Entonces con los deditos tenemos que palpar cómo está el sacro. Es un sacro excavado, que está liso, que es así cóncavo, o es un sacro que tiene irregularidades, es un sacro que tiene protuberancias, hay exostosis sacras. Si hay una exostosis sacra, como el sacro es un hueso, si hay una exostosis sacra, entonces la cabeza fetal no va a poder vencer a la exostosis sacra.
Entonces, cuando examinamos una pelvis, si los huesos tienen exostosis sacra, en el hueso sacro, entonces la paciente no podría tener un parto vaginal. Entonces puede llegar a dilatar 10 centímetros, se pone a pujar la señora, baja la cabeza, llega hasta la exostosis sacra y se puede quedar retenido el parto obstruido. Hoy día en la mañana hemos visto una paciente que tuvo un parto obstruido y le hicieron una cesárea en el hospital. Entonces, una causa de un parto obstruido podría ser una exostosis sacra. Una exostosis sacra muy llamativa no va a dejar que baje la cabeza del bebé. Y por más que puje, puede terminar en cesárea. Entonces, si ustedes evalúan a la paciente bien antes de que pase al parto, pueden prevenir que no vaya en vano a pujar en una sala de partos, a sufrir, cuando se pudo programar una cesárea desde el principio. Entonces, cuando evaluamos la pelvis, ponemos nuestros dedos en forma recta y tratamos de medir el conjugado diagonal, ¿no? Entonces, medimos nuestros deditos. Las chicas tendrán de repente deditos más pequeños, ¿no? Entonces, de repente van a meter más la mano y van a medir después con el centímetro hasta dónde llegó. Si no llegamos a tocar el conjugado diagonal, eso también es una buena señal, porque es muy profunda la pelvis. Entonces tú puedes tomar tu mano y no llegas a tocar, nunca tocaste el promontorio sacro. Entonces mides, dice más de 13 centímetros, más de 14 centímetros, es una superpelvis. Eso también es un buen signo, ¿no? Que nunca nuestros dedos llegaron a tocar el promontorio sacro. Pero si lo tocas con facilidad, entonces puedes decir, caramba, esa pelvis de repente es muy plana y acá hay un defecto. Entonces, ante la duda, puedes decir, ya, esta es una pelvis límite. A mí me parece que no va a ir bien y la puedes enviar para que le evalúe de repente un ginecólogo con más experiencia. Pero debemos tener los conceptos básicos. Entonces examinamos con nuestra manito directamente, rectito los deditos y tratamos de chocar el promontorio sacro. Eso debe ser de 12 centímetros o más de 12 centímetros para que sea pelvis ginecoide. Entonces hay que palpar también las espinas isquiáticas. Y esas espinas deben ser romas, no deben ser muy prominentes. Si las espinas son demasiado prominentes, va a haber una estrechez. Entonces, en esta evaluación, ¿qué estamos evaluando? ¿El estrecho superior, el estrecho medio o el estrecho inferior? Superior. Aquí estamos evaluando el estrecho superior. Cuando palpamos las espinas isquiáticas, ¿qué estamos evaluando? El estrecho medio. Entonces, si las espinas son muy prominentes, cuando la cabeza fetal quiera bajar, se va a quedar retenida por las espinas. Y las espinas son huesos y no van a ser vencidas por la cabeza fetal. Entonces, cuando son las espinas isquiáticas prominentes, las espinas isquiáticas, entonces decimos que hay una estrechez del estrecho medio. Y palpamos el excavado del sacro, ¿no? Con los deditos palpamos el excavado. Si realmente ese sacro está cóncavo, está liso o hay una exostosis. Pero para evaluar el sacro, acá en el cadáver, aquí en esta muestra, es fácil, ¿no? Porque palpamos con claridad. Pero en una paciente que está viva, ¿qué va a estar aquí? El recto. Entonces va a estar, si saca la señora, la ampolla rectal está llena de heces, entonces no vamos a palpar el hueso, vamos a palpar puras heces. Entonces, por eso a la señora, antes del trabajo de parto, le colocamos un enema evacuante. Entonces, le dice a la técnica, hay que colocar un enema evacuante para que la paciente pase a parto. Y con ese enema evacuante limpias el recto y cuando palpas puedes tocar los huesos, porque si no vas a encontrar todo lleno de heces y no vas a palpar. Claro que las heces son blandas también, ¿no? Puedes hacerlas a un costadito y de repente tratar de palpar. Entonces es una situación bien frita, ¿no? Un día hemos tenido una paciente que no se le hizo una buena anamnesis, pero la señora dijo que como hace 3 meses que no hacía deposiciones normalmente, que solo hacía deposiciones algo líquidas. Y cuando le examina, cuando le examina, se palpaba una masa redondeada ahí abajo en el canal vaginal. Y pensaban que era la presentación, decían es la presentación. No sé, el médico que la examinó, palpó por dentro y dijo, acá está la presentación. Y bueno, indicaron una cesárea en la paciente.
Y cuando entraban a cesárea, eso que pensaban que era la presentación, era un fecaloma. Entonces la paciente había estado 3 meses estreñida, no sé cómo haría algo de deposiciones 3 meses, y eso que se palpaba con una cabeza era un fecaloma. Y cuando se le hace la cesárea, se lastima el recto. Y viene a cirugía y dice, esto es un daño que es muy bajo, el recto cuando tú dañas el recto, te quedan 2 caminos, o lo rafias al recto o le haces colostomía. Entonces, si lo rafias al recto y está todo con heces, lo más probable es que se va a abrir, te va a hacer una fístula, te va a hacer sepsis, y lo más práctico, una colostomía. Y la chica quedó con colostomía. Entonces, sí, ¿no? Entonces manejar esta parte del sacro es a veces delicado. Entonces tenemos que ver, estamos evaluando a la paciente, esa ampolla rectal está vacía, está libre, o hay un fecaloma que está impactado y que no va a dejar que progrese el parto. Entonces eso, ¿no? Si tú tienes un fecaloma y dices acá yo palpo la vagina que está bien, acá palpo el cuello, pero acá hay un bulto, que son ese, que es impactamiento, le pones enema y no evacúa, también tal vez tienes que referirla, ¿no? Podría ser entonces un fecaloma, también una distosia, pero ya de partes blandas del canal, ¿no? Del canal. Puede ser un impedimento para el parto vaginal. Entonces terminas tu evaluación de la pelvis y ves el ángulo subpúbico. Entonces las chicas, las mujeres en general, tienen pelvis ginecoide y este ángulo es mayor a 90 grados. En cambio los varones, los hombres, tenemos una pelvis androide y ese ángulo es menor a 90 grados. Entonces las pelvis que son androides, este ángulo es menor a 90 grados y no es propicio para un parto. Pero en las pelvis ginecoides, ese ángulo es mayor a 90 grados, es más amplio y es propicio para que salga la cabeza del bebé. Entonces tenemos que terminar la evaluación de la pelvis viendo el ángulo subpúbico y también haciendo una evaluación del diámetro intertuberoso, ¿no? Entonces eso sería la evaluación del estrecho inferior. Terminamos con el estrecho inferior. Muy bien, entonces la cabeza del bebé va a descender, va a encajar, va a acomodarse el estrecho superior, va a tener los 8 momentos ahí, ¿no? En el trabajo de parto. Entonces va a tener esos 8 momentos y va finalmente, la cabeza va a salir por el canal vaginal. Muy bien, entonces acá tenemos las dimensiones que hemos visto. Hay diámetro antero-posterior y hay diámetro transverso. Entonces, principalmente esos diámetros antero-posterior y transverso van a definir si la pelvis es ginecoide o es androide, antropoide. Entonces acá tenemos los diferentes tipos de pelvis. Entonces la pelvis que nos interesa a nosotros es la pelvis ginecoide. La pelvis ginecoide es la más propicia para el parto vaginal. Entonces hay tiene forma, es bien redondeada, va a permitir que la cabeza fetal descienda, que gire, que se acomode bien para el parto. En el caso de los varones tenemos la pelvis de esta manera, una pelvis androide. Y después hay pelvis antropoide, que es poco semejante a la pelvis ginecoide, y la pelvis platipeloide. Entonces, la androide y la platipeloide serían las que están las peores pelvis, ¿no? Que no van a permitir un parto vaginal. Entonces, chicas o algunas señoritas que tengan pelvis platipeloide no va a permitir que la cabeza rote bien y esa paciente puede tener asinclitismo y puede ir muy mal para el parto vaginal. Y también la pelvis androide serían las pelvis menos favorables para el parto vaginal. Entonces aquí hay dimensiones en la pelvis platipeloide, entonces prima el diámetro transverso y el anteroposterior. El transverso es más largo y el anteroposterior es muy corto, ¿no? 10 centímetros. Entonces es una pelvis estrecha, la platipeloide. La pelvis ginecoide es la más apropiada, la antropoide también podría permitir a veces un parto. La ginecoide y la antropoide podrían permitir un parto, pero la androide y la platipeloide serían las pelvis estrechas, entonces que no van a permitir un parto vaginal. Entonces la cabeza del feto yo les decía el otro día que había una adecuada proporción. Aquí hay un diámetro, una sutura
interparietal en la línea media. Esa sutura interparietal debe ir a la mitad de la distancia entre el pubis y el promontorio sacro. Si esa sutura se gira hacia adelante o se gira hacia atrás, va a producir un asinclitismo también, ¿no? Entonces ese asinclitismo se va a ver con más frecuencia cuando la pelvis no es ginecóide, los asinclitismos. Muy bien. Hay pacientes que han nacido con problemas en la cadera, ¿no? Que han nacido con que cojean, que cuando han sido recién nacidos, sus padres no identificaron que estaban mal de la cadera y hacen displasia de cadera. Entonces las chicas, las niñas que hacen displasia de cadera y cojean, van a tener pelvis asimétricas. Entonces una pelvis asimétrica es una pelvis que está contraindicada para el parto vaginal, porque no va a permitir que la cabeza ingrese bien, que rote bien la cabeza y que se produzca un parto natural. Entonces una paciente que tiene pelvis asimétrica, que cojea, el médico también debe indicar que esa paciente no puede tener parto y debe ser programada para cesárea. Las pacientes con pelvis asimétricas que cojean. También las pacientes que han podido tener accidentes de tránsito. Entonces ahora hay mucho carro, mucho transporte en todo el mundo, ¿no? Y hay muchos accidentes de tránsito. Entonces hay chicas que han tenido accidentes de tránsito y han tenido fractura de cadera. Entonces si tienen antecedentes de fractura de cadera, le han puesto de placas, tornillos, le han operado su cadera, esa paciente también tendría una pelvis asimétrica y se recomendaría que tenga una cesárea. Entonces estas pacientes, como los huesos son rígidos, duros, las articulaciones son rígidas, entonces no se va a acomodar para un parto vaginal. Tal vez si tiene un aborto o un parto inmaduro de 20 semanas, 25 semanas, muy pequeñito, bueno, eso podría salir. Pero un embarazo de término, eso no va a poder nacer por una pelvis asimétrica. Entonces también hacemos una maniobra para ver si la cabecita está verdaderamente dentro de la pelvis verdadera, con una maniobra mensuradora de Pinal. Y se trata de evaluar si la cabeza está bien encajada en la pelvis. Entonces puedes hacer una evaluación de la posición de la cabeza en el momento del trabajo de parto apoyándote en la ecografía. Entonces tú puedes hacer ecografía intraparto y ver, la cabeza se está presentando apropiadamente en el canal del parto. Entonces hay tesis que cada vez investigan más en todo el mundo y cada vez se dice que es más necesario que en sala de partos, en sala de dilatación, que haya un ecógrafo. Porque tú estás en el trabajo de parto, estás viendo cómo baja la cabeza y dices, ¿realmente está bien esa cabeza o está en asinclitismo? Entonces traes el ecógrafo y miras. Entonces la línea media está realmente a la mitad del canal del parto o está haciendo una mala rotación. Entonces te sirve mucho la ecografía. Entonces tenemos que tener capacitación en ecografía. Nosotros en la residencia, en la mayor parte de hospitales, contamos con muchos ecógrafos. Pero sí hay lugares donde no hay ecógrafos, como en periferia. Cuando ustedes hagan su salud, solo van a encontrar ecógrafo en la cabecera de la red, en la cabecera de la microred, en los centros de salud grandes. Pero en los puestos de salud no hay ecógrafo. Entonces no se podrían apoyar en el ecógrafo. Pero en los hospitales sí tenemos esta herramienta. Y nos sirve también para evaluar si realmente, como decía ayer, si empieza a hacer la paciente una distosia de la contracción, para que veas si esa cabeza realmente estaba bien o es un bebito cabezón. Entonces, para ver eso, ¿qué mides en la cabecita? El diámetro biparietal. Entonces mides el diámetro biparietal, desde un parietal externo hasta la cara interior del otro parietal. Y ese diámetro biparietal, ¿cuánto debe de medir en un paciente con embarazo eterno? Hasta 95. Entonces ese diámetro biparietal debe medir hasta 95. En la mañana nos dice una paciente que tenía diámetro biparietal 99. Entonces si tiene 99, ¿podrá tener parto normal? Entonces no recomendamos un parto normal. Y esa paciente que tenía diámetro biparietal de 99, le indicaron cesárea.
como desproporción cefalopélvica. Entonces un diámetro biparietal de 100, 102, 99, así grande, es indicativo de cesárea. Y a veces eso tú lo tomas de ecografía en el mismo trabajo de parto, pero idealmente es que lo identifiques antes del trabajo de parto, ¿no? Para que la paciente no sufra en vano. Bueno, muy bien. Entonces esas eran las distocias óseas que se pueden presentar en el trabajo de parto. También puede haber distocia de partes blandas. Entonces la pelvis ósea ya la hemos evaluado, ahora vamos a ver partes blandas del canal vaginal. Entonces todos los seres humanos somos bien diferentes entre nosotros mismos. Entonces no todos tienen una formación anatómica embriológica perfecta. A veces hay defectos en la formación y se puede encontrar la presencia de los tabiques vaginales. Entonces me decían, yo tuve una paciente que tuvo tabique vaginal, lo corté y pudo tener parto vaginal. Entonces, ¿qué tabique vaginal se puede cortar? El tabique vaginal incompleto. Entonces, si tiene un tabique vaginal longitudinal incompleto, que tú ves aquí que solo está en la parte externa, le puedes poner de repente lidocaína, 2 pinzas, lo cortas. Y puedes tener parto normal. Solucionas sin problema. Evitas una cesárea. Pero si es un tabique vaginal longitudinal que está a lo largo de toda la vagina, entonces eso ya no lo vas a poder cortar. Tendría que hacerse una cirugía antes de embarazarse, algo programado y de repente algo que pueda solucionar el problema antes del parto. Pero en el trabajo de parto, si tú ves que hay un tabique longitudinal en toda la vagina, cesárea. Ya no lo vas a poder solucionar. Ese es el tabique vaginal longitudinal. Pero también hay tabique vaginal transversal. Cuando tú examinas, quieres poner el espéculo y no entra el espéculo. Está todo está sellado. Como que tuviera una mujer virgen, como que tuviera el himen imperforado, no entra el espéculo. Entonces hay una membrana en la vagina, en la mitad de la vagina, que no va a dejar que entre el espéculo. Entonces tú tienes una paciente y siempre que evalúes a una paciente en ginecobstetricia, debes colocarle un espéculo, siempre y cuando haya tenido relaciones sexuales. Porque con el hecho de colocar el espéculo vas a ver, ¿se ve el cuello o no se ve el cuello? Entonces yo una vez tuve una experiencia, una doctora vino del hospital de la maternidad, y yo soy de la maternidad, y la contrataron en mi hospital, en el Honorio, y estamos en emergencia, llega una paciente con muchas contracciones, y agarra, le hace tacto, y dice, ya está con 8 centímetros, pasa la dilatación. Digo, pero doctora, acá el protocolo es que pongamos espéculo. Ya, pues pon el espéculo. Le pongo el espéculo y no había el cuello uterino. Doctora, no hay cuello uterino. A ver, miramos entre los dos con el espéculo y tenía un tabique vaginal transverso. Entonces, si tiene un tabique vaginal transverso, está en trabajo de parto, ¿podrá tener parto? Pues nunca iba a tener parto esa paciente. Entonces, sí, pasa cesárea. Entonces, moraleja, siempre poner espéculo a las gestantes, porque puedes ver tabiques vaginales transversos, tabique vaginal longitudinal, ¿qué tal tiene verrugas ahí en el cuello? Si tiene verrugas en el cuello, ¿podría tener parto normal? Entonces no debe haber verrugas en el canal del parto. Entonces si hubiera verrugas en el cuello uterino, cuando pones el espéculo está lleno de verrugas, no puedes dejar que tenga un parto vaginal. Ahorita vamos a ver eso. Entonces sí puede haber malformaciones. Y eso debería solucionarse de repente antes de que se embarace, una cirugía, una plastía vaginal, para que pueda tener un parto. Pero en el trabajo de parto, cesárea. No puede solucionar. Tal vez eso. Entonces también hay presencia de herpes genital. Entonces el herpes es una infección viral. El herpes puede estar latente en nuestro cuerpo y en cualquier momento que haya una inmunodeficiencia se puede manifestar el virus del herpes y se pueden producir las ampollitas del herpes. Entonces si una mujer que está en trabajo de parto viene con contracciones, le haces el monitoreo está bien, ves que tiene contracciones, buena dinámica, ecografía, pesa 3,200, tiene buen peso, le evalúas la pelvis y te das cuenta que tiene ampollitas de herpes. ¿Podrá tener parto vaginal? Entonces cuando hay un herpes activo,
en el momento del trabajo de parto, no puedes dejar que tenga parto vaginal, porque el recién nacido se puede contagiar de herpes y puede ser un herpes neonatal y que puede ser mortal. Entonces, ¿qué le haces? Cesárea. Entonces, esas simples ampollitas, cesárea. Entonces, las mujeres hay que examinarlas, poner una lámpara y mirar cómo está esa vagina. ¿Está llena de condilomas? También, ¿no? Ahora, hay pacientes que han estado manipulándose. Decimos, debes hacer un tacto a la paciente en trabajo de parto más o menos cada 4 horas. No debes hacer muchos tactos. Pero a veces te empecinas y le haces tacto, muchos tactos, ¿y qué puedes producir? Que se rompan pequeños vasitos en la vagina y que hagan un hematoma. Entonces, si una mujer que estás examinando te hace un hematoma vaginal, tal vez eso puede ser grande, hay hematomas grandes. ¿Cómo se hizo ese hematoma? La vagina en el trabajo de parto es bien elástica. Y si tú eres muy tosco, puedes romper una vena y puedes causar un hematoma. Entonces hay que examinar con delicadeza también. Entonces si es muy tosco, después un hematoma. Que hemos tenido así, doctora, mira esta paciente cómo está. Y tiene un hematoma enorme, tal vez vas a tener que hacer una cesárea por presencia de un hematoma vaginal, si es muy grande. También puede haber presencia de miomas uterinos. Entonces los miomas uterinos pueden presentarse en mujeres jóvenes, las mujeres embarazadas son mujeres jóvenes, y son tumores previos. Cuando el mioma uterino es un tumor previo que está en el cuello uterino, en el istmo, puede interferir que baje la cabeza con el descenso de la cabeza, entonces también puede ser una causa de indicación necesaria. Si el mioma uterino es enorme, es gigante, pero está en el fondo del útero, entonces si está en el fondo, hay que hacer una prueba de trabajo de parto y no va a interrumpir el parto. Entonces un mioma uterino en el fondo del útero no sería indicación necesaria, pero un mioma que está en el cuello, entonces ese mioma sí podría ser una indicación necesaria. Ahora hay malformaciones en las cuales hay úteros dobles. Entonces pones un espéculo y vas a encontrar que tiene 2 cuellos uterinos. Entonces una mujer que tiene 2 cuellos uterinos podría tener parto normal. Entonces vas a decir, si la vagina, no sé, el fondo mide unos 8 o 10 centímetros, entre 2, 5, 5. Entonces esa paciente que tiene 2 cuellos uterinos no podría tener un parto vaginal. Entonces indicará cesárea. Y así hay pacientes que con cesan su internado o su residencia, van a ver, no son tan infrecuentes. Examinas 2 cuellos. Sí. Entonces, cesárea. Entonces nosotros decimos que para hacer un parto vaginal en una mujer primigesta, cuando es primigesta nulípara, queremos evitar los desgarros, ¿no?, en el canal del parto. Entonces hacemos la episiotomía. Siempre que hay una mujer primigesta nulípara, hacemos la episiotomía para prevenir desgarros. Hacemos la episiotomía así, ¿no?, media lateral, para que si se desgarra, este corte lateral, si hay un desgarro, se iría así de costado. Si hace una episiotomía media y hay un desgarro, se va al recto. Entonces siempre procuramos que sea lateral el corte, para que si hay un desgarro se vaya hacia el costado. Entonces eso sería distosis de partes blandas. También la presencia de condilomas que les dije, ¿no? Si hay muchos condilomas en el canal vaginal, no puede tener parto vaginal, porque cuando hay condilomas, el virus, han demostrado que el virus puede ingresar al bebé y causar condilomatosis faríngea, y la vía respiratoria del bebé es muy pequeñita. Entonces mide milímetros nomás su faringe del bebé. Si se llena de condilomas, se dificulta el paso del aire y podría tener asfixia. Entonces, por eso si hay condilomas en el canal vaginal, en el cuello, también cesárea. Hay muchas pacientes que dicen, traen su colposcopía, traen su biopsia. Dicen, yo tengo displasia leve de cuello uterino. Me han dicho que tienen que hacerme cesárea. Entonces, si tiene displasia leve en el cuello uterino, ¿le hacemos cesárea? No le hacemos cesárea. Si trae la biopsia y trae su colposcopía y dice displasia severa, tengo displasia severa, mi doctor me dice que me haga cesárea. ¿Le hacemos cesárea? Displasia severa. Entonces tampoco le hacemos cesárea. Entonces ya
presencia de displasia leve, moderada o severa no es una indicación necesaria. Sí sería una indicación necesaria si tuviera una biopsia que dice cáncer de cuello uterino. Entonces ahí es diferente. Trae una biopsia que dice carcinoma epidermoide. Entonces, eso sería sobre todo por el riesgo del sangrado. Entonces, cuando hay un cáncer en el cuello uterino y hay un parto, se puede desgarrar y puede sangrar mucho y puede ser peligroso. Entonces, por ese motivo, en una paciente con cáncer de cuello uterino indicaría su necesario para que no haya una hemorragia. Pero para que evites la transmisión del virus del papiloma por la cesárea, no estaría indicado. ¿Cómo se contrae el virus del papiloma? Principalmente por las relaciones sexuales, ¿no? Entonces no hay una transmisión vertical del virus del papiloma en un parto, sino sería a través de las relaciones sexuales. Entonces por eso si hay displasia leve, moderada o severa, no había indicación necesaria. Si hay cáncer de cuello uterino, ahí sí habría una indicación necesaria para prevenir el sangrado. Muy bien. Entonces también tenemos, a veces hay distocias por macrosomía fetal. Entonces hay fetos muy grandes. Ayer me decían, si hay un bebito que es muy grande, entonces ¿qué es lo más peligroso que puede suceder? Entonces cuando son bebitos grandes, lo más peligroso que puede suceder es que haya una distocia de hombros, ¿no? Pues a veces la cabeza sí sale, pero se quedan los hombros atracados, retenidos. Y eso puede ser mortal. Entonces ha habido casos en la ciudad de Arequipa, en todo el mundo, donde han nacido bebitos macrosómicos que se han quedado atracados y que se han muerto en el canal del parto. Un día una paciente en el salud que tenía un producto, un bebito, que pesaba 5 kilos 700, creo que fue, y le mandaron para parto vaginal. En la ecografía le hicieron que pesaba 3,800. Parto vaginal. Y estuvo horas, dilató, completó y salió a la cabeza. Va del parto, jalan la cabeza y no lo podían sacar porque era un bebito muy grande. Llaman al ginecólogo, el otro ginecólogo, y no lo podían sacar. Entonces hay maniobras, ¿no? De repente dices, vamos a fracturar las clavículas, vamos a rotar al bebé, vamos a hacer la maniobra de McRoberts. Entonces esta maniobra que se ve aquí en el dibujo es la maniobra de McRoberts. Entonces entre 3 personas tal vez, uno con cada pierna, empujan hacia arriba, otro con un puño, empuja por encima del pubis el hombro, y otro que está asistiendo trata de jalar el bebé. Esa es la maniobra que más utilizamos para la distocia de hombros. Entonces la cabeza está afuera, pero los hombros están retenidos. Hace la maniobra de McRoberts y no lo puede sacar. Cesárea. Entonces ese bebito que pesaba 5,700 entra a sala, le hacen la cesárea y tampoco lo podían sacar porque ya se quedó obstruido el bebito ahí en el canal del parto. Bueno, después de todas las maneras lo sacaron, pero óbito fetal. Y esa señora que tuvo esa cesárea así en salud, para su siguiente embarazo vino a mi hospital, al Hospital General, y dijo, yo contó toda esa historia también, ¿no? Entonces dijimos, ya puede que hacer además su cesárea porque es mal antecedente obstétrico, que ha muerto el bebito intraparto. Y cuando le vamos a hacer la cesárea, entramos a la cesárea programada, abrimos la barriga y había una ruptura uterina. O sea, la señora había tenido una cicatrización tan mala de su útero que cuando ya llegó al siguiente embarazo, a término, cuando le programamos para la cesárea, el útero se había roto y el bebito ya estaba fuera del útero. Entonces lo sacaron al bebito rápido, lo llevaron a la neonatología, pero el bebito vivió. O sea, la ruptura uterina fue así como que minutos nomás antes de la cesárea. O sea, también casi nosotros nos echamos a otro bebito. Entonces, cuando tú tienes cirugías en el útero, que son cirugías así de guerra, ¿no? Que haces cirugía porque el bebito es muy macrosómico, nosotros hablamos de cesárea segmentaria, ¿no? ¿Por qué decimos cesárea segmentaria? Porque un corte transversal en el segmento. Pero ese caso, ese bebito, como era tan grande de 5 kilos 700,
no salía por la cesárea segmentaria, entonces le hicieron seguramente una T. O sea, le hicieron segmentaria, le hicieron corporal. Y tal vez ahí no salía, ¿y qué le habrán hecho? Una X, ¿qué habrán hecho en ese útero? Entonces habrán hecho un montón de cortes para que salga el lobito y se abra el útero y puedan sacar el lobito de 5 kilos de 300. Entonces, como estaba tan mal cortado ese útero y tan mal cicatrizado, en su siguiente embarazo se rompió. Y el lobito estaba en la cavidad abdominal. Eso es un ejemplo, ¿no? Esa es distocia fetal, estamos diciendo por el móvil, ¿no? Que son bebitos macrosómicos. Un día en el hospital, en una guardia, entramos a operar unos gemelos. Embarazo gemelar, se programa para cesárea, no me acuerdo por qué. Pero dijeron gemelar, cesárea. Entonces entra mi amigo que era R3 a hacer la cesárea. Generalmente los R3 ya hacen cesárea. Saca el primer gemelo. Saca la cabeza y no salía el gemelo. Y hace todas las mañanas y no sale el gemelo. Y llama al asistente, llama a otra persona, entre dos empiezan a buscar el bebé. Pasan, no sé, 8 minutos, 10 minutos, y no salía el gemelo. Pasan 15 minutos y salen 2 gemelos. Eran gemelos siameses. Estaban pegados. Eran toracópagos. Gemelos toracópagos. Entonces también, ¿cómo ha sido esa cesárea? ¿Cómo ha sido ese corte en el útero? Fatal. Entonces, por eso, cuando ustedes controlen embarazos, controlen que tengan buenas ecografías, ¿no? ¿Quién le haría sus controles de las ecografías a esa señora? Entonces, así, esos bebitos gemelitos toracópagos, al más allá, nacieron óbitos. Sí, entonces hay distocias fetales también, ¿no? Hay distocias fetales, bebitos grandes, distocia de hombros. Entonces, si tú también tienes una distocia de hombros, puedes tratar de rotar al bebé para que los hombros se vayan encogiendo y de repente puede ir desprendiendo. Puedes tratar de sacar primero un hombro, así como en el esquema. Esa es otra maniobra. Casi no hacemos, lo que más hacemos es maniobra de McRoberts. O puedes cambiar la posición de la mamá, ¿no? Esta es la posición de Gaskin. De Gaskin, donde la pones a la mujer en cuclillas y tratas de que salga el bebé en otra posición. Ahora hay bebitos que son hidrocefálicos, bebitos con malformaciones. Entonces, si ahorita es hidrocefálico y su cabeza es como una pelota, ¿podrán nacer por un parto vaginal? Entonces, es un bebito hidrocefálico, diámetro biparital, no sé, será pues 150 o 200. ¿Podrán nacer por parto vaginal? Entonces, cesárea. Inclusive a veces en la cesárea, para sacar esa cabeza tan grande, no puedes sacarla. Y hay bebitos donde hemos tratado de sacar y es una explosión. Hasta en la cesárea se pueden romper las cabecitas de esos bebitos, son muy grandes. Entonces, así, hay casos bien alarmantes. Hay bebitos que tienen higroma quístico, entonces que tienen en el cuello tejido embrionario que ha desarrollado de más, y sus cabecitas pues son así, ¿no? En lugar de tener una cabecita, parece que tuviera 2 cabecitas. Esos bebitos podrán nacer por parto vaginal. Entonces, si tienen higroma quístico y haces la ecografía y dices, pucha, ¿cómo está eso? ¿Podrán nacer por un parto normal? Tal vez pueden nacer por un parto normal, pero van a ser realmente muertos, ¿no? Entonces tratas de hacer una cesárea para que al menos ahorita no tenga algún chance. De repente el cirujano pediatra le puede operar el tumor que tiene y de repente puede sobrevivir. Y así. Y también puede haber distocias en los anexos, puede haber anomalías en el líquido, pacientes que tienen polidramios y la más de 25, ¿no? O un pozo máximo mayor de 8 centímetros. Entonces, esos pacientes pueden tener distocia del parto. Si tienes un parto de un polidramios, estás esperando, rompes las bolsas, te bañaste, ¿no?
Y cuando sale todo el líquido, también se puede salir el cordón. Entonces son peligrosas las situaciones para tener un parto vaginal de un polálico, digo de un polidramio. Y después de eso ya lo atendiste al ovito, ¿qué puede suceder con el útero? Que no se contraiga y que te haga atonía y que puedas entrar a sala y le hagas una histerectomía. Entonces son bien peligrosos los polidramios. La posición de la placenta también, ¿no? Entonces la placenta, si es placenta previa, que está delante de la presentación, ¿podrá tener parto normal? Entonces placenta previa, cesárea normal. Se programa para cesárea. Ahora puede haber problemas en el cordón. Nosotros en el hospital general, en la mayor parte de hospitales del Perú, cuando hay doble circular de cordón en el cuello, indicamos cesárea cemental. Pero hay otros hospitales, en el Hospital Cayetano Heredia, en Lima, en Estados Unidos, cuando hay doble circular de cordón, dicen prueba de trabajo de parto, ver bienestar fetal intraparto, si no hay TIPS 1, no hay TIPS 2, no hay TIPS variables, todo bien, puede tener parto vaginal. Pero no sabemos la longitud del cordón, ¿no? Hay cordones pequeñitos, y si tiene doble circular, con las contracciones se puede asfixiar. Bueno, pues nosotros preferimos hacer cesárea. También hay unos verdaderos. Cuando hay gemelos, los gemelos es una distosia, ¿no? Tienen un embarazo gemelar. Si son gemelos monoamnióticos, que están en una sola bolsita, se enredan entre sí y se pueden morir a temprana edad. Entonces acá había dos gemelos monoamnióticos y sus cordones enredados. Finalmente, óbito de ambos gemelos. Entonces los gemelos con monoamnióticos, que tienen una sola bolsita, se óbitan, no llegan a término. Entonces puede haber anomalías en la longitud del cordón. Hay cordones breves. En su libro de Williams dice brevedad de cordón menos de 32 centímetros. Entonces si ustedes miden el cordón, que hay casos donde nace el bebito mide 20 centímetros. ¿Es un cordón normal? Es un cordón breve. Menos de 32, brevedad de cordón. O anomalía de la inserción. Entonces el cordón umbilical debe insertarse a la mitad de la placenta. Pero si se inserta un costadito de la placenta, entonces no va a circular bien la sangre, no va a alimentar bien al bebé. Entonces puede haber anomalías en la inserción filamentosa del cordón. Puede haber prolapso de cordón. Entonces, si ustedes están haciendo su serum y la paciente está en presentación podálica, generalmente en las presentaciones podálicas y está en trabajo de parto y se rompen las membranas, es donde puede haber salida del cordón. O si está en transverso. Entonces, si está transverso, sobre todo transverso dorso superior, el cordón se puede salir con mucha facilidad si se rompen las membranas en el trabajo de parto. Entonces, si están ante un prolapso de cordón, ¿qué van a decir? Tenemos que evitar que el cordón se presione, porque las contracciones empujan al bebé sobre el cordón, se presiona el cordón, se murió el bebé. Entonces tienes que hacer maniobras. Entonces, como está en este esquema, tú tienes que ponerte encima de la camilla y con tu mano empujar la presentación. Tienes que empujar la presentación para que no se presione el cordón. Y así tienes que empujar la presentación hasta que la paciente entre a sala de operaciones. Entonces, si estás en Hunter, te subes a la camilla de la paciente, pides una ambulancia y desde Hunter te vas al hospital del que estás refiriendo. Si vas al hospital Goyeneche, de Hunter al hospital Goyeneche, tienes que ir así, con tu paciente, empujando la cabecita, que no se presione el cordón. Si empujaste bien, cuando le hagan la cesárea, el bebito va a estar vivo. Pero si no empujaste bien, cuando hagan la cesárea, el bebito va a estar muerto. Entonces eso, ¿no? O también puedes poner a la paciente de repente en esta posición, para que por gravedad la presentación caiga y no se presione el cordón. Entonces también puedes hacer esta posición de la paciente. Otra recomendación dice que puedes llenar la vejiga de líquido. Entonces le puedes poner un suero o con tu jeringa de 50 y llenar la vejiga con una sonda Foley para que la vejiga esté llena de líquido y rechace la presentación. Entonces cuando la vejiga está vacía, baja la presentación. Cuando la vejiga está llena, como que empuja la presentación para arriba. Entonces también podrías hacer esa maniobra y llevar a la paciente a una cesárea. ¿No es cierto? Muy bien, aquí tenemos algoritmo para el manejo del prolapso de cordón.
Entonces poner a la paciente en rodillas como estaba inclinada hacia abajo, llenar la vejiga con líquido, posición entre el émbolo de la paciente. Listo, eso es todo. Muchas gracias. Si tuvieran alguna preguntita, de repente. Le voy a pasar a la delegada las clases de que he dado ayer y hoy día, ¿ya? Las diapositivas. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Cuidado.